Bueno, Alejandra, siempre, siempre cuando un realtor nos llama a preguntarnos que qué hay que hacer para que un cliente extranjero pueda comprar o qué tan difícil es o qué tan complicado es, qué tan difícil es, qué tan difícil es poder calificar a un ciudadano extranjero para que pueda comprar. Ay, me encanta que empecemos por ahí, porque quiero que tengamos todos en mente que es mucho más fácil calificar a un cliente extranjero que a un cliente local. ¿Ok? Es mucho más fácil acceder a un préstamo extranjero que a un préstamo para los locales. La documentación es sumamente simple, el proceso es muy sencillo. Y van a decir, pero ¿y por qué? Porque, ¿cómo así? No estamos entendiendo. Voy a retomar un poquito cuando iniciaste. Estabas diciendo que siempre ha sido, es y será una excelente idea invertir en los Estados Unidos. Con la pandemia, de alguna manera, la Florida es como que hubieran descubierto América, ¿ok? Antes éramos la ciudad de vacaciones, por decirlo, el estado donde la gente venía a vacacionar, nada más, venían un ratico, iban a Disney, a visitar al tío, a la prima y nos devolvíamos una semana. Con esto de la pandemia empezamos a ver mucha migración por el tema, por ejemplo, de la vacunación, ¿ok? Entonces las familias venían a vacunarse, estaban mucho más tiempo en Miami, por decirte algo, y ya no vieron solamente como vacación, sino cómo es el estilo de vida de Miami, cómo es vivir en Miami. Los hijos podían seguir estudiando online y veíamos cómo es vivir acá. Entonces empezamos a ver todo eso que la Florida ofrece, ¿ok? Como para vivir y como para invertir. Entonces eso empezó a despertar un interés muy especial. También cómo se dio el manejo en la pandemia, a diferencia de nuestros países. Acá de verdad que se manejó mucho mejor. La economía a comparación de nuestros países no sufrió como en Latinoamérica. A comparación de lo que todos estábamos pensando que iba a suceder, que de pronto íbamos a tener un montón de ventas rápidas, de gente perdiendo sus propiedades, nunca pasó. El real estate ha estado en auge y está más fuerte que nunca, aún y con la pandemia. Y el manejo de esto que es que el gobierno ha bajó los intereses en ese momento y además de eso ayudó a las personas ofreciéndoles un subsidio o dándoles préstamos, ¿ok? Eso ayudó a la empresa mediana a no perder su capital, a no tener un desfalco, a poder seguir operando normalmente. Como el gobierno hizo estos préstamos a través de los bancos, ¿ok? Los bancos tienen ahora, por decirte de alguna manera, mucho dinero líquido de haber hecho esa transacción, haber ayudado a esa transacción entre el gobierno y las empresas. Entonces, ahora ellos tienen más capacidad para hacer préstamos. Y ese, por la inmigración, por todo lo que la Florida ofrece, nosotros somos un foco perfecto donde los bancos han puesto sus ojos para hacer préstamos. Este es un país de estadísticas y la estadística dice que el extranjero es una persona educada financieramente, que ellos pagan sus deudas. Y además de eso, si nosotros lo vemos por el lado de que el banco está seguro, por el down payment, por la cuota inicial que el extranjero debe dar, entonces somos un excelente blanco, un target maravilloso para hacer préstamos. Entonces nosotros tenemos esa herramienta maravillosa de podernos apalancar de los bancos americanos para hacer una inversión en los Estados Unidos. ¿Hasta ahí me hago entender? Sí, de hecho, qué buena explicación y el tema que dices que los bancos tienen en este momento un surplus de dinero para prestar
eso es música para nuestros oídos. Créeme que el que, el que los bancos tengan dinero extra para prestar siempre, siempre es bueno. Claro que sí. Entonces, bueno, ellos se basan en buen colombiano, el papel aquí todo lo aguanta. Entonces, es muy sencillo. Ellos no van a ir a tu país a verificar absolutamente nada. Creen en tu palabra, en lo que tú estás diciendo y lo que tú vas a mostrar para prestarte dinero. Entonces, un consejo, y quiero que hablamos de esto, porque yo sé que estamos acostumbrados en nuestros países a no gustarnos las deudas. Queremos siempre todo comprarlo con cash, con el dinero que tenemos en el bolsillo. Pero ustedes cuentan en Fortex con un equipo completo que los asesora en todo momento y que les promete que si ustedes permiten que los guiemos, ustedes van a llevar sus inversiones a otro nivel y que van a hacer una inversión segura, que ustedes van a tener en las inversiones en los Estados Unidos, como decía Giovanni, una seguridad para sus familias, un crecimiento de capital, que eso es muy importante. Tener la plática segura para los hijos es muy importante. Tener de dónde sacar para los estudios es muy importante. Y también con una visión de pronto en el futuro de emigrar a los Estados Unidos y tener aquí ya algo establecido. Eso es muy inteligente y muy importante. Entonces, de la mano de nosotros, ustedes tienen todas esas posibilidades. Perfecto. O sea que cuando tú dices de que los bancos no van a ir a revisar como la información directamente o en fin, puedo entonces asumir que es mucho más fácil procesar un préstamo hipotecario para un extranjero que para un ciudadano americano o un residente. Eso es básicamente lo que nos estás diciendo, ¿correcto? Es así, es correcto. Es más, si vamos a ir directamente a los requisitos que necesita un extranjero para invertir a los Estados Unidos, te voy a pedir dos cosas. La copia de tu pasaporte y que me demuestres que tienes en una cuenta en los Estados Unidos o en tu país de origen el 20% de cuota inicial y alrededor del 6% para cubrir los gastos de cierre. Ojo, me subo al 6% porque quiero exagerar. Quiero como llegar al límite y que no estemos cortos, ¿ok? Entonces, y hablo de los gastos de cierre, es esos gastos extras en los que vas a incurrir por la compañía de título, el fee del banco y demás cosas, ¿ok? Pero si tú le demuestras al banco que tú tienes la liquidez para cubrir el 20% de cuota inicial y el 6% de gastos de cierre, hacemos el préstamo. Pero o sea que tú tienes préstamos para hacerlos con el 20% de cuota inicial, no después que Así siempre es. se necesita el 30%. No, Gio, no siempre. Mira, de pronto yo aconsejaría que es muy importante empezar con el 30% si estuviéramos hablando de un condominio. Pero si vamos a comprar un townhouse o un single family home, pueden iniciar con el bajo 20% de cuota inicial. ¿Y eso tiene algún efecto en las tasas de interés o algo? O sea, si coloco el 20%, ¿la tasa de interés va a ser más alta o cómo funciona esa parte? Mira, obviamente los bancos, el banco está ganando es con el interés y siempre es donde vamos a ver reflejado cualquier cambio. Quiero que ustedes tengan en mente que los préstamos extranjeros son sumamente flexibles, ¿ok? No es como lo que estamos acostumbrados como a trabajar, la estructura que estamos acostumbrados a trabajar en un préstamo convencional para un local, que lo que es y no se cambia. Aquí podemos hacer variaciones según lo que el cliente quiera, busque y pueda. Entonces, si tú me dices, ok, yo solamente tengo para entrar con el 20% de cuota inicial, ok, yo te voy a dar la tasa con ese escenario. Si empezamos a hacer cambios y tú me dices, no, quiero mejorar, tengo más para poner de down payment, sí, la tasa sí va a mejorar, ¿ok? Van a haber mejores condiciones en la tasa de interés
si pongo más dinero de down payment. Hay otras cosas en un préstamo extranjero que son importantes a tener en cuenta y que también nos van a ayudar a determinar nuestra tasa. Por Alejita, ejemplo, sí, dime, Lina. una pregunta antes de continuar. Tú ahorita mencionabas que para comprar un single o un townhouse se puede hacer con el 20%, pero contémosle a la gente que nos está viendo, principalmente de Colombia, qué es un single home y qué es un townhouse o un townhome. Ah, ok. Giovanni, Así, ¿quieres mira, contarlo tú? aquí existen, No, sí, creo. Bueno, no, o sea, el condo es un condominio, es un apartamento como tal, en un edificio normalmente, ¿cierto? Y el townhome o un single family es como decir una casa independiente, que está, la diferencia real, aparte de su estructura, es la regulación en la administración. Un condominio siempre está regido por una asociación de condominios, y en esas asociaciones de condominios, en la mayoría de las veces, independientemente de para lo que esté calificado el cliente, el condominio exige o se necesita un 25% de cuota inicial, independientemente que el cliente esté calificado para un préstamo de menos cuota inicial. Claro. Es por eso que te decía que era tan importante que en los casos del condominio nosotros siempre veamos la posibilidad de no entrar con el 20, sino del 25 o el 30, si es posible, para no tener problemas con las asociaciones. Correcto. Sigue, Gio. Bueno, no, y lo de la casa o el townhome, o son casas pegadas que comparten pared, son townhomes, son regidas por una asociación de casas, un Homeowners Association. Y en esos casos no es necesario colocar el 25%. Entonces ahí es donde... Y otra cosa es que normalmente el gasto administrativo de un apartamento, o sea, el pago de la administración del apartamento tiende a ser un poquito más alto que el pago administrativo de una casa o de una casa o un townhome. Entonces, esa parte ahí es importante tenerla presente. Y cuando Alejandra dice que hay préstamos con el 20% de cuota inicial, entonces ya es un trabajo de hacer los números yo como inversionista, de si colocando ese 20% me va a quedar la cuota mensual lo suficientemente baja como para que se pague con la renta, o en fin, en caso tal después de que lo quiera rentar. Eso ya es un trabajo específico a la hora de determinar el tipo de propiedad. Alejandra, y ya le voy a ya le voy a hacer una preguntita a Juan. Alejandra, cuando tú hablas del préstamo, si te entendí bien, entonces solamente necesitamos copia del pasaporte y verificación de fondos. Esos fondos dijiste que tenían que estar en Estados Unidos. Si la persona tiene los fondos en su país de origen, no se puede. Sí se puede. Mira, el proceso va a tener como varias fases, por llamarlo de alguna manera. En la primera, donde yo te voy a emitir una carta de calificación, ¿ok? El financista le va a entregar a tu realtor una carta donde diga que tú estás calificado por X monto, ¿ok? Para que él pueda iniciar la búsqueda de la propiedad y poner ofertas con esa carta. ¿Por qué es importante llevar esa carta antes? Porque le va a mostrar a los vendedores que tú eres un comprador serio, potencial, y que realmente tienes con qué comprar la propiedad. Entonces, para yo poder entregar esa carta, solamente necesito lo que te digo, el pasaporte, y que tú me muestres en una cuenta en los Estados Unidos o en tu país de origen que tú cuentas con los fondos para cubrir el 20% de down payment y el 6% de los gastos de cierre. Con eso yo ya puedo emitir una carta de preaprobación. Cuando vuelva Giovanni con el contrato ejecutado, entonces ya voy a necesitar otra serie de documentos sumamente sencillos. O sea, yo voy a llenar cosas con tus datos
nombre, dirección, lo que haces en tu país, pero no te voy a pedir absolutamente ninguna documentación que lo sustente. Si tú me dices que en tu país tú eres cardiólogo y que te ganas 18 millones de pesos, para mí es así. Wow, súper fácil, súper fácil. Súper. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y esa pregunta es para Juan. Juan, si tengo un cliente que quiere comprar, pero no tiene cuenta bancaria aquí en Estados Unidos, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Cómo podemos ayudarle a nuestros clientes? Bueno, pues en Fortex tenemos en este momento un banco que se llama Ocean Bank, y con Ocean Bank estamos trabajando para prestar un servicio. ¿Cuál es el plus de este servicio? Poder abrir una cuenta bancaria sin tener la necesidad de viajar a los Estados Unidos. Como tal, los clientes pueden abrir cuentas bancarias en diferentes tipos de bancos, pero este banco, el Ocean Bank, tiene ese plus, que es abrir cuentas bancarias sin tener que viajar. ¿Cómo se puede hacer? Se puede hacer de manera como cuenta personal, cuenta bancaria para persona natural, Okay. o como cuenta bancaria para empresa. ¿Y ese proceso cuánto tiempo dura, Juan? Bueno, como tal, se puede tardar entre 2 a 3 semanas aproximadamente para tener cuenta bancaria. Gio, sabes que aquí con esta intervención de Juan hay algo que es muy importante anotar. Yo como banco puedo hacer el préstamo a persona natural o podemos cerrarlo bajo el nombre de una corporación, ¿ok? Eso siempre va a ser a elección del cliente. Si ustedes nos preguntan qué es lo mejor, yo a boca de jarro les digo que no debería ninguna persona extranjera hacer una inversión en los Estados Unidos si no es bajo el nombre de una corporación. Y abran su cuenta a nombre de una corporación. Es la manera más inteligente y segura de cuidar su inversión en los Estados Unidos. Voy a explicarles por qué. Porque, y más con esta pandemia y con todo lo que hemos aprendido últimamente, la vida es un ratico, cosas pasan. Entonces, ustedes siempre protejan su capital. Si les llegara a pasar algo, por derecho sucesoral, ustedes van a estar, como le digo, con la corporación, van a estar protegidos. Sus bienes van a pertenecer a quienes ustedes hayan dicho en la corporación de que es el dueño. También van a estar protegidos aquí, porque si no, ustedes, digamos, compran una casa, se mueren. Entonces, nuestra hermosa administración, el IRS, va a entrar y cuando, digamos, la esposa vaya a vender la propiedad o querer hacer algo con la propiedad, va a entrar el IRS y va a decir, en el momento del cierre, un momentito que me pertenece nada más y nada menos que el 49%. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la manera de protegerse de eso? Haciéndolo bajo el nombre de una corporación. Eso es muy complicado, eso suena muy, muy impresionante. ¿Qué tengo que hacer? Vuelvo y les digo, ustedes están trabajando con un equipo de profesionales que están preparados para brindarles la mejor asesoría. Y Juan también nos puede ayudar con eso. ¿Es correcto, Giovanni? Sí, Juan nos ayuda con el proceso de la creación de las empresas. Exacto, eso es sumamente sencillo aquí, es muy, muy sencillo, es muy económico, no necesitan creo que vale como alrededor de los $150, pero es muy importante cuidar los tiempos. Entonces, en el orden de ideas, si quiero invertir en los Estados Unidos y voy a abrir una cuenta y una corporación, ¿ok? No voy a esperar a último momento, lo voy a ir haciendo, porque ya Juan nos dijo que se demoraba de 2 a 3 semanas. Abrir la corporación toma realmente 2 días, ¿ok? Y ya tú vas a aparecer en el sistema, pero la administración nos tiene que dar un número que se llama el EIN number, que es como el número de identificación, como la cédula de la corporación. Y por todo el auge que hay ahorita, ellos se están demorando alrededor de las 6 semanas, ¿ok? Entonces hay que empezar con tiempo.
hacer eso de la corporación, hacerlo de la cuenta, para que yo pueda tener ese número de cédula, porque sin ese número de cédula yo no puedo cerrar, ¿ok? Entonces, Correcto. vamos a abrir la corporación, hacemos lo de la cuenta y ya nos ponemos juiciosos con lo de la búsqueda de la casa. Pero era muy importante Alejandra, eso de para cuidar los tiempos. Sí, Juan. y creo que también el tema de abrir una corporación tiene otro plus, digamos que en lo que ayuda como al final es al flujo de caja del cliente, que es el tema del FERPTA. Que es el tema del FERPTA. Así Exactamente. es. Este, ¿Quieres explicar qué es el FERPTA o te lo explico? sí, no hay ningún problema. Ok, explícalo por favor para que todo el mundo lo sepa. El FERPTA como tal es una retención temporal que se realiza. Entonces, al momento de vender la propiedad, y tiene, digamos, tres factores o unas exenciones, ¿cierto? Entonces, si es una propiedad que cuesta hasta los $300,000 y, digamos, la persona va a vivir en la propiedad, no se le realiza retención, si la va a vivir. O sea, si va a ser Eso, su residencia principal. exactamente. El comprador, o sea, estamos hablando de que, a ver, pongámoslo en contexto para que Ok, si el vendedor de la propiedad es un ciudadano extranjero, que es en este caso a lo que nos estamos refiriendo, si el vendedor de la propiedad es un ciudadano extranjero y está vendiendo la propiedad y la propiedad vale de 0 a $300,000, no hay esa retención obligatoria de impuestos. correcto. Si el comprador va a vivir la propiedad como su residencia principal. Así es. Ok, perfecto. En ese mismo escenario, si la propiedad está entre 300,000 y $1,000,000, y nuevamente va a vivir la propiedad, la retención es del 10%. Y más de ese valor es del 15%. Ahora, Más si de no, $1 millón. Si la propiedad más de vale un más de $1 millón, millón, la retención es del 15%. exactamente. Y ahora, si no la va a vivir, sí o sí es del 15%. Entonces, digamos que, ¿qué sucede con la compañía? Pues vamos a tener la ventaja de omitir ese FERPTA, de no tener esa retención temporal. Correcto, correcto. Qué buena Es explicación. que, Es que vamos a recapitular ese tema rápidamente para que nos quede claro. Entonces, para el ciudadano extranjero, la opción más recomendable es comprar bajo el nombre de una empresa. No puede, se mantiene la posibilidad de comprar como persona natural si lo quiere hacer, eso no hay ningún problema, pero lo ideal es que compre bajo el nombre de una empresa. Y esta empresa tiene que tener mínimo 2 socios. Si la empresa tiene un solo socio, no aplica la protección, porque sería como una empresa unipersonal, pues sería como una persona natural. natural. Y la razón de comprar la propiedad bajo la empresa, entonces es para evitar esa retención obligatoria que se le hace al ciudadano extranjero cuando va a vender y es dueño de la propiedad como persona natural. Si el dueño de la propiedad es una empresa creada aquí en Estados Unidos, obviamente, y tiene 2 socios, no hay esa retención del 15%. Y valga la aclaración, ese 15% es del valor total de la propiedad. Entonces, si yo estoy vendiendo una casa o una propiedad en $500,000, cuando yo la vendo, el IRS o la entidad que se le pagan los impuestos aquí va a retenerme $75,000 que los puede retener por meses, o sea, meses. Entonces, si yo la compré por 400,000, puse un 20% de down payment, le estoy ganando $100,000, de eso que le estoy ganando, igual me van a retener $75,000, entonces la inversión se me va a enredar. Por eso es muy importante comprarlo bajo el nombre de empresa. Y lo otro que estaba diciendo Alejandra es de que al comprar bajo el nombre de empresa, si llega a haber un fallecimiento siendo dueño de la propiedad,
la propiedad no entra en problemas de sucesión porque la empresa tiene sus propios estatutos y debe de manejarse pues como ese tema. Qué importante eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pueden haciéndome las preguntas en el chat que yo se las voy haciendo a los invitados, ¿ok? O pueden levantar la manito y les damos micrófono para que la puedan hacer por voz. Bueno, y Alejandra, ¿qué clase de intereses estamos viendo ahorita para un préstamo de ciudadano extranjero? Mira, Gio, los intereses para un préstamo extranjero están fluctuando entre el 5.5 y el 6.5%, ¿ok? Hay que enfatizar en que va a depender mucho del tipo de préstamo al que el cliente quiera acceder. O sea, si lo quiere con un interés ajustable a 3 años, a 5 años, a 7 años, si lo quiere fijo a 30 años, todo eso va a variar. Pero si en este momento, al día de 5.5 y 6, quiero que quede muy claro que los intereses fluctúan día a día, ¿ok? Y que eso se va a determinar en el momento en el que, para poder hacer como una aseguranza de ese interés, fijarlo, necesitamos un contrato ejecutado. O sea, ese va a ser como el momento. Cuando se regrese con el contrato ejecutado a nosotros, vamos a fijar ese interés que vamos a mirar en ese momento para saber exactamente cuál va a ser la tasa. Ok, wow, pero espérame, que eso A ver, entonces, no, yo no sé nada de esto. Yo estoy en Chile o estoy en Colombia o en México, que tenemos gente aquí de esos países en este momento. Yo puedo calificar para un préstamo de interés de tasa fija a 30 años o puedo aplicar para un préstamo de una tasa fija de menos años, pero ¿cómo? Explícanos por favor un poquito más ese tema. O sea, igual los préstamos, significa que si yo tengo una tasa fija a 3 años, ¿es que tengo que pagar el préstamo en esos 3 años? No. Eso no significa eso. Cuando tú eliges tener una tasa ajustable, entonces tú dices 3-1, 5-1, 7-1, y tú dices, ¿qué significa eso? Ok. 3-1, por ejemplo, significa el 3 es 3 años vas a tener la tasa fija. Después de los primeros 3 años. Okay. Después de los 3 años, año a año, esa tasa va a variar. Se va a ajustar según lo que esté el mercado. Pero ese ajuste no necesariamente significa que va a ser más alta necesariamente. Puedes inclusive hasta ser más bajita. Uno nunca, eso no. Exactamente. Eso por eso te digo, se ajusta al precio del mercado al día. Porque los intereses tú abres lo de los intereses y es como si entraras a la bolsa de valores. Eso se cotiza a diario, cambia y fluctúa todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso es que uno nunca dice algo fijo. Ay, Alejandra, hoy. No, hoy te digo cuál es el interés. Mañana puede ser más bajito, puede ser más alto y dentro de un año, pues, ya hablaremos. Ok, entonces la tasa de interés, lo que tú estás diciendo es que la tasa de interés realmente es afectada, por llamarlo de alguna forma, o se ve influenciada mejor, ya sea por la cuota inicial que se esté colocando, por el tipo de propiedad que se esté comprando. Correcto. O por el tiempo de tasa fija que yo quiera en el préstamo. O sea, la tasa de interés de alguien que quiere una tasa fija por solo 3 años va a ser tentativamente un poquito más bajita. Más bajita, que aquel que quiere la tasa fija por 30 años. Es correcto, es así. Okay. O sea que porque en eso no faltan las historias de que no, es que mi amigo, mi vecino, mi hermano, mi primo, mi amigo consiguió una tasa de interés X o Y. No, o sea, primero que todo hay que ver si es verdad que consiguió una tasa de interés X o Y, pero hay que mirar, es entrar a entender
¿qué fue la negociación completamente en términos de cuota inicial y en términos de propiedad? De todas esas cosas que tú estás hablando. Hay otro tema que también es muy importante para lo de la tasa de interés y es algo que aquí le dicen el prepayment. La prepenalidad de pago. Es el tiempo, exacto, el tiempo de amortización de la deuda. Después de cuánto tiempo yo puedo hacerle abonos a la deuda o pagar la deuda. También dependiendo de ese tiempo que tú escojas, también vas a tener un alza o vas a tener un descuento en la tasa de interés. Lina. Tenemos unas preguntitas, ya le vamos a dar la palabra a Diego que está alzando la mano, pero Ferney nos dice que una persona que no tiene estatus en el país con capacidad de pago puede calificar como extranjero. Pregunta Ferney. Sí, estábamos hablando de que puedes acceder a un préstamo para extranjeros sin tener visa. Pero ojo, si la persona vive en los Estados Unidos, no. Si la pregunta, Ferney, es que si la persona vive en los Estados Unidos y no tiene estatus legal migratorio en los Estados Unidos, no puede aplicar como extranjero. Si la persona, digamos, lleva 1 mes o 2 meses aquí, todavía tiene su visa todavía tiene su visa de turista vigente, entonces sí lo puede hacer, pero no si ya no tiene ningún estatus migratorio. Correcto, por ahí era. Quiero aclarar la otra preguntita que tengo, gracias, es que si puedo sacar el EIN number siendo extranjero. Juan. Lo que pasa es que el EIN number es para empresa. Entonces, sí se puede sacar. ¿De qué manera? Abriendo la compañía. Excelente. Ahora, si es como persona natural, es algo que se llama el ITIN number, que es, digamos, la comparación para persona natural. Correcto. Gracias, Juan. Vamos a darle la palabra a Diego y ahorita respondemos otras dos que están hablando de otras preguntitas de la tasa. Claro, Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias amigos por la invitación, lo aprecio mucho, muy interesante. Claro que sí, Diego. Listo, ahí les va la pregunta. Si ejemplo yo quiero comprar 3 propiedades en Estados Unidos y quiero tener un cash flow positivo más alto y doy 50% de cash down para esas propiedades porque yo digo necesito más cash flow por si no la renté o por X, Y, Z razón, ¿con qué facilidad puedo volver a abrir mi hipoteca y subirla, ejemplo, hasta cuánto la puedo subir? ¿Qué porcentaje? ¿Cómo así? Bueno, yo no te entiendo la pregunta. Ok, yo compro una propiedad en $300,000. Te digo, Giovanni, yo tengo 150,000 cash down. Te doy 50% de cash down. Y después quiero comprar otra. Con esa misma que ya di 150, o sea, yo no di 20%, yo di más para tener más cash flow positivo, pero puedo volver a abrir mi hipoteca inicial y subirla a 75%. O sea, tú estás hablando desde que al cuánto tiempo y si se puede hacer una refinanciación. ¿Y qué porcentaje puedo hacer? De la hipoteca. Sí. Ok. Alejandra, ¿la respondes o la respondo? Responde. Ok, entonces mira, Diego, cuando uno está comprando normalmente para el ciudadano extranjero, ahora que lo está diciendo aquí Alejandra, uno puede poner hasta un 20% de down payment si los números cuadran, ¿cierto? Pero normalmente es el 30%, pero bueno, digamos que el 20%. Pero a la hora de refinanciar, difícilmente va a haber un banco que nos preste más del 60% del valor de la propiedad a la hora de refinanciar. Entonces, en esa misma casa valía 300,000, tú pusiste 150,000. Lo máximo entonces que podría sacar 30. Exacto, pudieses hacer un préstamo de $30,000 más. No sería significativo siempre y cuando la propiedad no haya subido de precio. Ahora, obviamente, si la propiedad subió de precio y ya hoy vale 240,000, pues entonces sería el 60% de esos 240. Entonces serían, perdón, de esos 400, o sea, serían $240,000. ¿Y en qué tiempo puedo hacer esos movimientos? Normalmente no menos de 6 meses.
para, Ok. para una refinanciación. Financiación. No Ok. para vender, tú puedes vender o sea, No, sí. a la hora de vender, la compras, la pintaste, la remodelaste o lo que sea y la vendes y ya. Pero a la hora de refinanciar para que el banco le dé a esa propiedad un valor nuevo, tienen que haber pasado por lo menos 6 meses. Ok. O la pongo más bonita en esos 6 meses. La renovo, Si la le doy renuevas, plusvalía. exacto, Sí. si renuevas la propiedad, si le agregas pies cuadrados, si la remodelaste, no renovar solamente, sino la remodelaste, Ujú, puede que sea un poquito menos de tiempo, pero ya sería ujú. un tema de mirar realmente cuál fue el trabajo que le hiciste a la propiedad. O sea, solamente Ok. por pintura y cambiar No, o la sea, tiene que puerta tener y eso, lógica. no, Sí, tiene no. que haber habido Una un trabajo plusvalía. interesante, correcto. Ujú, ujú. ¿Ok? Ok, y tengo una segunda pregunta. Sí, sí. La tasa está 5.5 a 6.5. ¿Y cuánto tiempo puedo tener mi amortizment? ¿Durante cuántos años la hipoteca máxima? Todos los préstamos se amortizan a 30 años, todos. Ok, ok. No importa. Buena pregunta, buena pregunta. Miren, todos los préstamos, no importa si son a tasa fija de 3 años o de 5 o de 7 o tasa fija 30, pero todos los préstamos se amortizan a 30 años. Lo único Ujú, es que se congela la tasa de interés por un periodo de tiempo determinado. ujú. Ok, y si durante el proceso que ya compro una casa, que soy ahorita extranjero, y me hago con una visa de trabajo allá, Ujú. ¿qué pasa? Puedes refinanciar, pero Pero con mis mismas condiciones, ¿o las de allá? no, ya tendrías que esperar a tener 2 años de taxes, 2 años de Ujú, empleo y tener crédito establecido para hacerte un préstamo como local, un préstamo ok, como residente o como ciudadano, o en fin, pero en el caso de la visa sería un préstamo con permiso de trabajo. ok, Pero ya ok, para eso muchas habría que gracias. calificar para el préstamo. Con mucho Como gusto. ciudadano, Sí, sí. como local. Se llama como local en términos generales. Ok, gracias, Giovanni. Qué buenas preguntas, Diego. Excelente. Giovanni, y las últimas dos preguntitas para continuar es si después de los 3 años la tasa es variable mes a mes y si hay penalidad para abono a capital. Otra pregunta para que ya Alejita retome. No, de una vez, Aleja, responde esas preguntas, por favor. No, la tasa, sí, la tasa no varía mes a mes, varía al año. No. Digamos que se vencen los primeros 3 años. Ujú. ¿Esa tasa de interés nueva cambia todos los meses o es fija por un año más Fija por un año. fija por un año Sí, más? varía es al año. Ajá. Varía una vez al año. Una vez al año. Ok, Correcto. perfecto. Y el tema de la prepenalidad, de abono o penalidad por abono a capital anticipado, pagos Sí, anticipados o como lo queramos llamar. exacto. Sí, sí tenemos, si tú lo escoges o sea, a 3 años, no vas a tener absolutamente ninguna penalidad. ¿Ok? Si tú quieres hacerlo antes, o sea, quieres empezar a hacer pagos adelantados o abono a tu capital, a partir de un año vas a tener un alza en tu porcentaje de interés del 0.125. Y si tú quieres, al contrario, decir no, voy a hacerlo a partir de los 5 años, entonces vas a tener un descuento en tu tasa de interés de lo mismo, del 0.125. Okay. Todo va a ser dependiendo de lo que hablábamos, es súper flexible y dependiendo de lo que tú quieras hacer. Es por etapas. ¿Cuánto, si nos puedes contar, la primera etapa, que es como la de la precalificación y en fin, cuántos días te demoras tú en que podamos precalificar a un cliente para decirle para cuánto califica? Y finalmente, una vez encontramos la propiedad, normalmente cuánto se demora un cierre o a los cuántos días yo como realtor puedo poner el contrato para cerrar. Perfecto. Para la precalificación, entre 24 y 48 horas máximo, tenemos una respuesta. Y después, para el cierre, entre 35 y 45 días.
Ok. O sea, eso es como un cierre normal, de 35, 45 días es como un periodo de Sí, tiempo 5 días. normal para Sí, cerrar para préstamos sí, extranjeros. correcto. Sí, en caso de que tengamos una propiedad, por ejemplo, que sea rural, que necesitemos un survey o algo adicional que pueda tomar más tiempo, en el peor de los escenarios serían 60 días. Ok. Yo te Pero voy a, tiene que ser algo, o sea, algo especial con la propiedad. yo te voy a hacer una pregunta de un escenario real y personal. Yo tengo un tío, yo tengo un tío en Medellín que tiene sus ahorritos y quiere invertir aquí, pero no tiene visa, pero peor aún, le tiene miedo a los aviones. Entonces nunca se va a montar en un avión para viajar a Miami a firmar la documentación y todo lo demás. ¿Cómo sería la gestión del préstamo para una persona así? Pues alguien sin visa puede comprar sin poder venir a los Estados Unidos o aunque tenga visa, pero le da miedo montarse en un avión, como en el caso de mi tío. Claro que sí. No, te decía que por supuesto, al no hacer, como tú dijiste, no tener visa o no querer, no poder venir en algún momento a hacer el cierre de la propiedad, los cierres los podemos hacer remotos sin ningún problema. Nosotros aquí trabajamos a la par con la compañía de título, ¿ok? Ellos utilizan, nos van a dar las instrucciones precisas de dónde debe ir el cliente en su país, ¿ok? Entonces, normalmente se hace a través de los consulados, ¿ok? Y no hay ningún problema. Se hace el cierre remoto, o sea, usted puede firmar su casa, su inversión en los Estados Unidos desde su país. Ok, pero yo quiero hacer una salvedad con esto. Y por eso hice la Uh pregunta, -huh. porque haciendo la tarea me di cuenta de que una cosa es lo que Alejandra necesita para hacer el cierre y Alejandra no tiene ningún problema en que el comprador firme en su país de origen, pero si el comprador está interesado en comprar nueva construcción, o sea, si el comprador está comprando una propiedad usada, no pasa nada. Pero si está comprando nueva construcción, hay constructores que no permiten que el comprador esté afuera del país para firmar, sino que exigen que el comprador esté en el país. Entonces, cuando ustedes estén trabajando en el país, no solamente, sino que estén aquí presenciales, haciendo el cierre en persona, cuando estemos trabajando un cliente que de pronto no puede venir o no quiere venir para hacer el cierre, hay que tener cuidado en no entrar en contrato con un constructor que exige que la persona esté presencial a la hora de firmar. ¿Okay? Una cosa es el requerimiento del banco con Alejandra y otra cosa es el posible requerimiento del constructor. ¿Okay? Para que todos lo tengan presente. Ven Listo. la importancia de trabajar con un equipo capacitado. Giovanni es increíble en esas materias. Sí, 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 es súper importante eso. Bueno, Juan, entonces, el tema de crear la empresa, em, pudiésemos nosotros como realtors empezar a trabajar con Alejandra en el tema del préstamo, de la precalificación del préstamo y todo eso, y simultáneamente ir trabajando contigo para la creación de la empresa y de la cuenta bancaria, o tú nos recomiendas que empecemos ese proceso unos días antes como para tener suficiente tiempo de terminar el proceso y no estar en apuros? Ok, pues sí, lo ideal es no estar en apuros. Sí se podría, pero pues como de hecho ahorita nos mencionó Alejandra y sobre todo si se va a hacer la compañía con el tema del IN number, pues se puede tardar más. Entonces lo ideal es irlo haciendo con tiempo. Lo mejor sería poder ir haciéndolo con tiempo. O sea, cuando ya tomo yo la decisión de comprar o de invertir en Estados Unidos, aquí en el estado de la Florida, lo primero es hablar contigo entonces para que tú nos asesores con la creación de la empresa y la apertura de la cuenta bancaria en caso tal de que no la tenga. Y a los 2 semanitas o 3 que yo ya haya encaminado ese proceso, empezar a trabajar con Alejandra en el tema de la precalificación y todo ese proceso, ¿correcto? Eso es más o menos Correcto. como los tiempos para que
para que no haya tanta zozobra ni tanto estrés en el proceso. Así es, correcto. Aparte, digamos, hay algunas ocasiones en las que, bueno, hay cierta parte del proceso que el tiempo depende mucho del cliente, de pasar la documentación a tiempo, ¿cierto? Entonces eso es súper importante y eso también nos va a dar, digamos, ese momento en el que podamos hacerlo más rápido o no. Qué buen punto ese, Juan. O sea, que de todas maneras, por más que tengamos un proceso ya establecido para las ayudas, si el cliente mismo no es diligente en el suministro de la documentación, pues el proceso como tal se va a dilatar tremendamente, ¿cierto? Ok, están aquí haciendo una pregunta de cómo se llama el banco. El banco se llama Ocean Ya lo Bank, puse. pero si ustedes por iniciativa propia quieren llegar allá y llegan hasta la persona que tiene que atenderlos, es una cosa. Si no, o sea, eso no tiene ningún costo para nosotros, sino que eso es un acuerdo que nosotros hicimos con el Ocean Bank y tenemos a una persona asignada directamente en el Ocean Bank para trabajar con nuestros clientes, solamente para contarles. Y Ocean Bank no le abre la cuenta a nadie en presencia, sino que es si la persona no está en el país. O sea, todo es de manera virtual. Si la persona ya está aquí y quiere tratar de abrir la cuenta bancaria, hay que acudir de pronto a un Bank of America, de pronto a un Citibank, de pronto a un TD Bank, pero va a depender de que el gerente de cuentas, ¿cuál sería la palabra, Alejandra? ¿Qué tan colaborador? Tan accesible, tan ¿Qué colaborador, sí. sea? Correcto. Giovanni, tenemos más preguntitas, hay que ir agilizando. Sí, ya vamos a entrar aquí en un par de preguntitas. Los números. Pero sabes que después de las preguntas tenemos que terminar la charla que Alejandra nos tiene preparada y al final hacer las preguntas. Ok, bueno, es que hemos ido como partiendo en pedacitos la presentación partiendo de Alejandra en la medida que iban haciendo las preguntas. Andrea creo que tiene una pregunta y también leí por aquí de Jan, de José Marchena. Si mi hermano y yo podemos abrir una empresa y aplicar a un crédito extranjero, ¿qué me califican siendo extranjero? José, no te entiendo bien la pregunta. ¿Tú y tu hermano son ciudadanos extranjeros, residen en el extranjero o residen en los Estados Unidos? Hola, sí, soy José. José, hola, ¿cómo estás? Cuéntame la pregunta, por favor. Sí, a ver, te cuento. Sucede que mi hermano está en Estados Unidos, él está estudiando y yo tengo la visa de turista. Ok. Yo frecuentemente lo visito y nos gustaría saber de qué manera podríamos poder aplicar ese tipo de créditos, ¿no? Nosotros en Perú yo soy peruano. Ok. Y nosotros sí tenemos una empresa, tenemos movimientos en Perú, pero no sabemos de qué manera podemos, o eso nos puede ayudar acá en Estados Unidos. No, ya, estás calificado. O sea, si tú tienes la visa de turista y tu hermano tiene visa de estudiante, no tiene permiso de trabajo ni tiene algún permiso especial para trabajar mientras que estudia y los ingresos provienen de la actividad económica en tu país de origen, estás en el lugar correcto. Te podemos precalificar para el préstamo sin ningún problema. Ok, él está buscando la oportunidad también de poder tener la visa de trabajo. ¿Eso influiría en ello o...? Inmediatamente queda eliminado como extranjero. Oh, ok. O sea que si la idea es comprar, sería comprar antes de que le aprueben o antes de que haga inclusive antes de que haga la aplicación, porque ya una vez hace la aplicación, ya no es un ciudadano extranjero. Ya está radicando residencia en los Estados Unidos. Oh, ya. En ese caso, de repente podría aplicar con mi mamá o con mi papá. Entonces, correcto. Absolutamente. Okay. Absolutamente. Perfecto. Una última pregunta querías hacerles. He escuchado que también hay programas en Estados Unidos de First Buyer,
que es la primera compra para que le dan una buena tasa para la primera casa o inmueble que uno pueda comprar. ¿Eso también aplica para una persona que viene siendo extranjero? No, Alejandra, respóndela tú. No, José. Mira, hay algo que es muy importante. Un préstamo hipotecario se hace bajo 3 figuras, ¿ok? Para que sea tu primary, o sea, tu vivienda principal, como una vivienda secundaria o vacacional, o como una inversión. Para los extranjeros, la única que calificas es como inversión. No puede cerrarse bajo otra figura. No puedes, si tú no vives acá, si tú lo que quieres es invertir, entonces tú nunca vas a poder cerrar una casa bajo la figura de que va a ser tu vivienda principal. ¿Ok? Y este tipo de ayudas a los que tú estás preguntando son únicamente para las personas que van a calificar para un préstamo como su casa o vivienda principal, o sea, para un primary. So, Son para residentes de los Estados Unidos, extranjeros, no. residentes, ciudadanos, Exactamente. y tienen Para taxes, residentes, 2 años de taxes, o sea, es otra cosa totalmente diferente, pero lo que dice Alejandro es correcto. sí. El ciudadano extranjero solo califica para propiedades de inversión, por ende, esa opción, Correcto. José, no aplica. Para tu hermano, si eventualmente le dan el permiso de trabajo y ya lleva 2 años o cumple 2 años de impuestos, 2 años de trabajo, ya generó crédito, él pudiese aplicar por mérito propio para un préstamo de primer comprador como residente en los Estados Unidos. Oh, ok, interesante. ¿Y yo podría crear solo la empresa entonces? ¿Yo solamente teniendo mi visa de turista? ¿O tendría que buscar? Giovanni, se te está entrecortando la comunicación. Sí, José, la respuesta a tu pregunta es sí, tú la puedes crear tú solo puedes crear la empresa. Lo que pasa es que para protegerte de lo que hablábamos ahorita, de esa retención obligatoria y en fin, tienes que tener 2 socios en la empresa. Puede ser tú y tu mamá, o tú y tu hermano, o tú y tu papá, o tú y otra persona, pero tienen que ser 2 socios y la composición accionaria no tiene que ser 50-50. Tú puedes ser dueño del 90% de las acciones y tu socio del 10% de las acciones. Eso es transparente. Ok, listo, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, Andrea por aquí, preguntó que si se demuestran me imagino que es los ingresos en USA o en el exterior, se deben demostrar es en el país de origen, donde tengas el dinero por la actividad que tú realizas. Y pregunta Belkis que si están otorgando créditos a inversionistas extranjeros venezolanos. ok, ya voy a responder esa. Dame un segundo. Aquí Taylin pregunta, ¿puede un cliente que no tenga visa abrir corporación? Juan, un cliente que no tenga visa, ¿puede abrir una corporación como ciudadano extranjero, obviamente? Como ciudadano extranjero es necesario pasar, de hecho, la copia del pasaporte y de la visa. Entonces, por ahora sería Entonces, necesario. para abrir empresa, sí necesita tener la visa. Para abrir la corporación, sí necesita tener la visa. Ok, Sí, perfecto. Para abrir la cuenta, ¿qué documentos se necesitan? Juan, ¿qué documentos? Es que voy como en el orden que van preguntando para no Yo les perderme. volví a poner Juan, ahí copia de pasaporte y la prueba de ingresos. Es ok, que tenemos que perfecto. agilizar, Vani, porque son las 11:07. Ok. Bueno, ¿qué otra pregunta entonces? ¿Están otorgando créditos a los inversionistas extranjeros venezolanos? La respuesta es sí, Belkis. El problema no es la nacionalidad de la persona. El problema es de dónde provienen los fondos para el repago de la hipoteca. Entonces, si es un ciudadano venezolano, pero sus ingresos vienen de Colombia o de Chile o de la China, no tiene ningún problema. Ahora, si los ingresos vienen de Venezuela, también hay posibilidades con unas restricciones un poquito diferentes, pero sí se puede, sí hay cómo hacer algo, sí se puede solucionar el problema. De hecho, se Bueno, puede hacer la apertura de cuenta y la apertura de compañía también, de hecho se puede hacer pero tienen unos documentos extras. diferentes. Exacto. Pregunta Luz, ¿qué otra documentación necesitan nuestros clientes extranjeros
para el préstamo, aprovechando que están algunos aquí conectados. Ah, ok. No, es que Luz, ya Alejandro lo dijo, o sea, para la precalificación como tal, es copia del pasaporte, ojalá con la visa, si no, pues no hay ningún problema, y copia del extracto bancario donde demuestre los fondos necesarios para la cuota inicial que se vaya a colocar y los gastos de cierre. Eso es lo que se necesita para la precalificación. Ya a la hora de hacer el préstamo como tal, se va a pedir una carta y se llena un formulario con la actividad financiera o comercial de la persona y se pide una carta, una affidavit, si se puede llamar, donde se firme y se justifique lo que se hace en su país de origen y una carta de contador máximo. Realmente el proceso es muy fácil, es muy fácil. Pregunta Aquí Armando. estoy de vuelta, Gio, perdón que Sí, no sé no. qué pasó y me desconecté, pero ya estoy aquí. Bueno, entonces aquí hay una pregunta de Armando. Si compra la propiedad siendo extranjero y después del tiempo se hace residente o ciudadano, ¿el préstamo continúa igual o cambian los parámetros? No, el préstamo continúa igual. Mientras tú no quieras refinanciarlo, el préstamo sigue exactamente igual. Correcto. Entonces, como si yo compré como ciudadano extranjero y con el tiempo me hice o permiso de trabajo o residente o ciudadano, yo tengo que esperar 2 años con taxes y historial laboral para poder aplicar para un préstamo de local y yo pudiese refinanciar ese préstamo. Pero mientras que yo no lo refinancie, el préstamo sigue igual y los términos siguen igual. ¿Ok? Alexandra Escobar Así pregunta, es. ¿hay algún tiempo mínimo en el que debe estar el dinero en la cuenta para ser precalificado? Para ser precalificado, no, ¿ok? Pero para el momento del cierre, el dinero tiene que estar en la cuenta de los Estados Unidos por lo menos un mes. Necesitamos un extracto bancario con el dinero para cubrir lo que hemos hablado antes, tiene que estar por lo menos un mes. O sea, el banco nos va a pedir un extracto bancario. Ok, perfecto. Pero entonces, si el cliente tiene el dinero en la cuenta en su país de origen, ¿no puede transferir el dinero directamente a la compañía de títulos? Sí puede. Sí, Ah, si el dinero se transfiere directamente, no es que lo van a hacer de la cuenta o brincando, si lo hace directamente a la compañía de títulos, sí se puede hacer. ok, perfecto. Pregunta Silvia, de cualquier forma, si no tienes cuenta en el país y quieres comprar, ¿necesitas visa? No necesitas visa. Ojo con esto, no se necesita visa. Que para poder abrir la empresa se necesite visa es otra cosa, pero igual la persona pudiese comprar como ciudadano, como persona natural, con los riesgos que eso implica o con las desventajas, si se quiere llamar de alguna forma que eso implica, pero sí se puede invertir. Y con el tiempo, mirar la posibilidad de abrir la empresa. Roraima pregunta, si un extranjero tiene una propiedad a nombre personal, ¿la puede cambiar a nombre de una empresa refinanciando? Sí, La, sí la puede sí, cambiar de nombre. exactamente. Lo que pasa es que tiene que esperar mínimo 6 meses de que esté a nombre de la compañía o a nombre de la otra persona para refinanciar. A ver, si va a refinanciar, bueno, no, me enredé ahí, ojo. Si es para refinanciar, puede cambiar de nombre en el mismo refinanciamiento, ¿cierto, Alejandra? Correcto. Correcto, ya, ahí muere ahí está la respuesta. Lo que quería aclarar era que me han preguntado de que si yo soy dueño de la propiedad como persona natural y soy extranjero y quiero vender esa propiedad, pero para no pagar la retención del FERPTA, si puedo poner esa propiedad a nombre de una empresa. Sí se puede hacer. Yo puedo crear, después de yo haber comprado la propiedad como persona natural, yo puedo crear la empresa y poner la propiedad a nombre de la empresa, pero no la puedo vender antes de 6 meses. Yo tengo que haber, esa propiedad, esa empresa tuvo que haber sido dueña de esa propiedad por lo menos 6 meses para poder venderla y no estar obligado a esa retención de FERPTA. ¿Ok? Correcto. Bueno,
No sé, ¿alguna otra pregunta, algún otro consejito, Juan, para ir cerrando como reunión? No, como mencioné, importante que siempre tengan en cuenta el tiempo en la documentación. El tiempo en la documentación es súper importante para los procesos, para creación de empresa, la cuenta, para el préstamo. Creería yo que Alejandra me puede confirmar eso. Entonces, eso es como lo principal. Perfecto. Juan, ¿cómo nos contactamos contigo? Ok, bueno, ya mismo les pongo aquí en el chat mi número de teléfono, pero de igual manera se los voy a decir por acá, es 305, bueno, es +1, 305-317-5720. Me pueden me pueden llamar, escribir a WhatsApp y me pueden enviar al correo que es fortexrealtyinfo@gmail.com. De igual manera ya se los escribo Sí, en el por chat. favor, compártelo en el chat. Bueno, voy a responder aquí dos preguntas que José Marchena pregunta. ¿Puedo crear una empresa en Estados Unidos y tener como socio a un residente americano? ¿Me ayudaría en algo? La respuesta es sí, de poderla crear, sí lo puedes hacer. Lo que pasa es que no te va a ayudar en nada porque si en el préstamo están los dos, el banco siempre va a tomar como el perfil del comprador de más alto riesgo y el comprador de más alto riesgo sigue siendo tú como residente extranjero, como ciudadano extranjero. Entonces, por más que tengas como socio a un ciudadano americano o a 10, al final del día, si en el préstamo estás tú involucrado en el préstamo, se va a tomar siempre como un préstamo de ciudadano extranjero. No sé si la respondí correctamente. Si quedaste con alguna duda, José, me reafirma la pregunta. Y Diego pregunta que con las tasas de interés que subieron, si el mercado está más estable o sigue habiendo mucha demanda. Alejandra, ¿quieres dar tu opinión al respecto? Sí. Responde lo que todos sabemos. Sí, sigue habiendo demanda tanta que los inventarios, ustedes me lo pueden decir mejor que yo, el inventario está, necesitas un equipo muy capacitado para encontrar, es demasiado, muchísima demanda, de verdad La que sí. demanda sigue siendo muy alta, muy alta. Entendamos un poquito para todos, entendamos un poquito la composición del comprador en el estado de la Florida. En el estado de la Florida, los compradores son los residentes del estado de la Florida que quieren comprar su casa en el estado de la Florida. Pero los compradores son el resto del mundo, literalmente, que quiere comprar una propiedad en la Florida. Y los compradores son el resto de los Estados Unidos que no quieren aguantar frío y quieren vivir en un estado con un clima supremamente agradable que quieren comprar en el estado de la Florida. Entonces, eso hace que el mercado inmobiliario en el estado de la Florida, en especial en las ciudades metropolitanas, Orlando, Tampa, Miami, todo el condado de Broward, todo el sur de la Florida, Jacksonville, en Naples, son mercados que no se van a mover en los sub y bajas del resto del país o de ciudades intermedias o de ciudades en el norte o en el centro del país. Entonces, Diego, sí, sigue habiendo demanda y va a seguir habiendo mucha demanda, en especial mientras que la situación política en Europa con la guerra en países como Chile, como Colombia, como Argentina, esa inestabilidad política sigue siendo tan latente, va a continuar la demanda por bienes raíces en el estado de la Florida. Ok. Bueno, Alejandra, ¿es el momento de comprar o esperamos a comprar dentro de unos días o dentro de unos meses? ¿Tú qué opinas? El momento de comprar es ya. Es ya.
siempre me encanta esta conversación con nuestros clientes, porque es que la gente nos dice, no, voy a esperar a que el mercado se estabilice, a que bajen los intereses, a que las casas se pongan más baratas. Escucha, no esperes a que el mercado esté listo para ti. Eres tú el que tiene que estar listo para el mercado. Si tú tienes el dinero, si tú tienes en tu cuenta en este momento, cómo demostrarle al banco que tienes con las facilidades que te acabamos de explicar para cubrir el 20% de down payment y dar eso, haz la inversión ahora. No esperes, no le pongas patitas a ese dinero. Hazlo ahora. Una inversión inmobiliaria en los Estados Unidos es algo muy seguro y rentable. Aquí tienes a Joanny y a todo el equipo de Fortex para demostrarte y para ayudarte que así es. Igual, si a tus compradores locales, igual, o sea, eres tú el que está listo para el mercado, nunca el mercado para ti. El momento es ahora, hay que comprar ya. Excelente, excelente, excelente. Mire, mi gente, solamente cultura general. El estado de la Florida tiene 3 de los puertos, de los muelles, de los puertos marítimos más grandes de los Estados Unidos. El estado de la Florida tiene 2 de los aeropuertos más congestionados o concurridos de los Estados Unidos. El estado de la Florida tiene el centro de atracciones más grande de los Estados Unidos, que es Disney. Entonces, el atractivo del estado de la Florida para invertir no es un tema de ayer ni se va a acabar mañana, porque Disney no va para ninguna parte. Los aeropuertos de Orlando, de Miami, de Jacksonville no van para ninguna parte. Los muelles marítimos, la cantidad de carga que se mueve a través de estos muelles de Estados Unidos hacia Latinoamérica y de Latinoamérica hacia Estados Unidos, genera una cantidad de empleos increíble, genera una necesidad de vivienda increíble. Aparte de que, para los que no sepan, aquí en Miami están las 2 cadenas de televisión de habla hispana más grandes del mundo. Están Univisión y está Telemundo, y tienen sus bases aquí en Estados Unidos. En el mundo artístico, la cantidad de artistas, ya sean actores o cantantes o en fin, que escogen Miami como su casa, es gigante. Entonces, siempre hay una gran demanda por el real estate en los Estados Unidos, pero en la Florida principalmente. Yo me enfoco mucho en la Florida porque somos bendecidos de vivir en la Florida, somos bendecidos de tener acceso a un mercado súper dinámico y a un clima, o sea, inigualable, definitivamente. ¿Y dónde me dejas los taxes? Bueno, y aparte de eso, el estado de la Florida es uno de los más benévolos a la hora de pagar income taxes. Entonces, eso hace que mucha gente de otros estados de los Estados Unidos vean a la Florida como un paraíso fiscal, por llamarlo de alguna forma, porque el dinero rinde más en el estado de la Florida. Entonces, es muy importante eso. Alejandra, ¿cómo nos podemos comunicar contigo? Me llaman, mi número es 305-298-5526, o me escriben un mensajito de WhatsApp, me dejan su email y yo con mucho gusto les voy a mandar como un pequeño resumen de las generalidades y las cosas más importantes de un préstamo para extranjeros. Me gustaría, Gio, tocar un temita que es importante y que se nos quedó por fuera. Ok, por favor. Y es dentro de los préstamos extranjeros, cuando ya estamos en contrato, el banco nos va a pedir unas reservas. Cuando los bancos te piden una reserva,
es que tú le muestres que tienes cierto dinero guardado para poder pagar tu cuota de hipoteca durante un tiempo, ¿ok? Nosotros tenemos un programa súper flexible. Normalmente les pedían 12 meses. Con nosotros son 6 meses. Pero si tú no tienes esas reservas o no las tienes completas, tienes, por ejemplo, 3 meses, 2 meses, podemos cerrar sin ningún problema. Vuelvo y digo, aún y teniendo 0 reservas. ¿Qué va a pasar? Simplemente vamos a tener una penalidad, un alza, un hit en la tasa de interés del 0.325. Wow. Mira eso, o sea, no necesitas ni siquiera mostrarnos la reserva, simplemente vas a tener eso. Vuelvo y te digo, es muy flexible. Los préstamos, dependiendo del cliente, cuando ustedes vengan o cuando traigan a su cliente, vamos a evaluar exactamente qué es lo que tiene, qué es lo que quiere. Lo que quiero es que tengan siempre en cuenta que hay posibilidades para todos, ¿okay? Que no estamos como enfrascados, estructurados en que tiene que ser de una sola manera. Hay posibilidades para todos. Excelente. Fue un placer haber compartido el día de hoy con ustedes y Los esperamos mañana en la oficina.